Hola, gracias por ver este nuevo video. Soy Sebastián acá en el canal Canadá para Inmigrantes y en esta oportunidad tenemos a Rodrigo que nos va a comentar un poco sobre su experiencia de estudios aquí en Canadá y compararlo un poco también con Australia y que ustedes conozcan su experiencia. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Hola Sebastián, gracias, un gusto estar aquí con ustedes y tu audiencia y bienvenidos, gracias. Qué bueno, gracias. Bueno, cuéntame tu experiencia, sobre todo pues aquí las personas interesadas obviamente no solo en Canadá, sino pues lo que también puedas contarnos de Australia, pienso yo, pues finalmente las personas lo que buscan es de pronto por las situaciones que está viviendo Latinoamérica, buscar una alternativa de emigrar y bueno, cualquier opción y alternativa de país sea bienvenida y pues conocer tu experiencia de primera mano es fabuloso. Claro que sí, gracias Sebastián, pues ya recién llegado aquí a Canadá, estoy estudiando aquí el doctorado, afortunadamente me aceptó una universidad aquí y alcancé a hacer todo antes de esta situación que estamos viviendo, entonces fue como un poquito más sencillo y antes hice la maestría en Australia, en Sydney, y justo pues ahora estoy viviendo, ya después de varios meses de estar aquí en Canadá, viendo las diferencias, porque al principio uno no conoce, no entiende cuál es mejor y cuál es la ventaja y desventaja de uno y otro. Y ya ahorita que ya llevo varios meses aquí en Canadá, ya puedo empezar a notar ciertas diferencias entre Australia y Canadá. Pues ambas opciones son muy buenas, la verdad, como latinoamericano, pues siempre nos buscamos, o como tú dices, algunas alternativas y los dos países en ese sentido son muy similares en que son muy abiertos a recibir estudiantes internacionales. El trámite para ambas universidades fue muy similar, muy sencillo, por correos y por cartas, y ya con eso tramitas tu visa. Pero sí, ya que llegas a Canadá o Australia, sí hay algunas diferencias. Algo que me ha llamado mucho la atención de Canadá es que hay como que no, o sea, sí hay una diversidad de grupos, pero se siente un grupo latino más fuerte acá. O sea, sí hay como muchos más latinoamericanos, colombianos, mexicanos, incluso hasta españoles. Me he encontrado un grupo muy fuerte de españoles aquí en Vancouver, que es donde yo vine. Y en Australia, pues somos como más exóticos, somos como, sí hay muchísimos chilenos, australianos, pero fuera de eso, encontrarte un colombiano, un mexicano, un ecuatoriano es mucho más raro y pues somos como más contados. Entonces aquí se siente un ambiente más en comunidad, más latino, incluso la comida, hay muchas más restaurantes y comida en los supermercados de nuestros países. Mucha comida mexicana, de hecho, me sorprendió. Por todos lados. Y en Australia, pues no, realmente era muy distinto, ¿no? No sé si tienes alguna pregunta así en específico que quisieras que interesante. En cuanto al tema de costos, no sé qué nos puedas contar sobre ir a Vancouver y en qué ciudad estabas en Australia. En Australia estaba en la más cara, que es Sydney, y aquí estoy en Canadá en la más cara, que es Vancouver. Entonces hay un punto de referencia en las dos, pero dentro de todo, Canadá es un poco más económico en cuanto a, sobre todo, comida, rentas en general, servicios. Lo que pasa es que en Australia el salario mínimo es más alto. Al menos el año pasado todavía estaba como en $24, y aquí en Canadá es como 16, ¿no? Algo así. Sí. Depende cada bueno, pero también depende del cambio y el costo pues de vivienda, alimentación, transporte. Habría que ver esos cálculos también, ¿no? Sí, en general todo es un poquito más caro en Australia y sobre todo las universidades. Creo que las universidades sí están... se cortó tu audio. Perdóname, que del salario mínimo habría que ver del ingreso total qué porcentaje, por ejemplo, pagan las personas en renta. Así es. Sí, un buen cálculo, ¿no? Sí, lo que pasa es que en Australia, al menos en Sydney, sí era muy caro. Es una ciudad que hay muchos estudiantes de todo el mundo, muchos nuevos residentes de China que están comprando todo. Entonces los precios se han ido muy a las nubes.
y muchos británicos que también se van a retirar para allá, entonces también llegan con pounds y hace que la ciudad sea muy cara por eso, porque llegan tanto chinos como británicos a presionar todo el tema inmobiliario. De hecho, hay incluso muchos edificios en venta están solamente anunciados en mandarín y mucho más fuerte que en Vancouver. Por ejemplo, aunque Vancouver es muy conocida por una comunidad asiática fuerte, en Sydney es muchísimo más todavía que aquí. Y muchos residentes, para que tengan una idea, yo estudié en la Universidad de New South Wales. Mi primer día de clases y que caminé por el campus, era como que el 60% del campus eran chinos. Y en mi generación, que éramos 20 alumnos, 20 estudiantes, creo que era un australiano, uno de Nueva Zelanda, yo un latinoamericano, era el único latinoamericano, 3 o 4 de Indonesia, de Tailandia y como 10 de China. Entonces más del 60% de la clase eran chinos. Y entonces eso hace que sea como más difícil vivir, buscar. Hay mucha presión de estudiantes chinos yéndose a Australia ahorita y entonces eso hace que sea más difícil los dormitorios. Incluso los dormitorios de la universidad hay lista de espera. Al menos el año pasado, bueno, antes de la pandemia, todavía había lista de espera. Y desde 6 meses antes, en cuanto te confirmaba la universidad, casi tenías que estar desde tu país, ir reservando o buscando dónde vivir. Entonces sí fue mucho más difícil. Aquí en realidad se me hizo un poco más sencillo encontrar un depa y sí había más opciones libres donde no llegas y hay 8 personas peleándose por el mismo depa. Entonces, claro. En ese sentido creo que hace que sea más fácil. Y puede ser tal vez por el tema del clima un factor, y otro factor puede ser el tema de que, bueno, no sé, sobre todo con el tema de idiomas, que en Canadá entiendo que no se puede trabajar, mientras que en Australia sí, estudiando idiomas tendrías un permiso de trabajo. Eso es una gran diferencia, qué bueno que tocas ese punto. En Canadá, si vienes a estudiar inglés, no hay manera de que puedas trabajar legalmente mientras estudias inglés, solamente si vienes con visa de estudiante de licenciatura, maestría o posgrado. Mientras que en Australia, aunque seas estudiante de inglés, tienes esa oportunidad de trabajar. Entonces, mucha gente joven prefiere Australia por lo mismo, para irse a estudiar primero inglés y ya luego seguir y pues conseguir trabajo desde que llegan a estudiar inglés, ¿no? La diferencia también es de que en Australia a los chinos el gobierno les pedía que paguen el full tuition desde antes que les den la visa. Entonces, imagínate... Wow, o sea, si va a estudiar 2 años, tiene que pagar los 2 años completos de una vez. Solo a los habitantes de China. Wow. Para que veas el nivel de demanda que hay y entonces cómo se ponen hasta ellos sus moños o sus reglas. Sí, claro. Eso ha hecho que las universidades australianas se capitalicen e inviertan ese dinero en mejorar mucho los campus. Entonces, sí, mi campus, la Universidad de New South Wales, tenía los laboratorios de primera, impresionante, claro. Impresionantes, estado del arte, parecía como un hotel de lujo más que una universidad. Sí. Wow. Y aquí las universidades pues no se ven así, o sea, se ven como un poco más anticuadas, ¿no? Yeah. Edificios más viejos, ¿no? Sí, muy bonitas, digo, aquí simplemente en Vancouver está UBC, allá donde tú vives está el University of Victoria, son muy bonitos los campus, pero en Australia cobran más, hay muchos más asiáticos y es pues todo es más nuevo, más un poquito más demandado, por así decir, yo lo diría, ¿no? Bueno, pero cuéntame tu experiencia, o sea, ¿por qué tomaste la decisión de estudiar en Australia inicialmente y después moverte a Canadá? ¿Por qué no te quedaste ya en Australia, ya viviendo, bueno, el clima? Sí, bueno, cuando fui, pues era mucho más joven y después tuve un tiempo de intermedio donde regresé a mi país a trabajar. Creo que sí me hubiera podido quedar y eso es lo que Australia quiere, que la pase de entrada sea los estudiantes, sobre todo que ya adquieres esa educación australiana, igual que en Canadá, o sea, ya que adquieres la educación canadiense es como tu pase de entrada. Yo siento que es la manera más fácil de emigrar, porque ya llegas desde tu casa, vas tramitando todo, la escuela, los fees, te mandan la visa, tramitas tu visa a ambos países y ya llegas con el
con el pie derecho y ya es nada más seguir los pasos y los procesos como ustedes le hicieron, de que ya que terminas de ser estudiante, pues pides tu Work Permit Extension, etcétera, y ya después ya te quedas, ¿no? Ya haces los siguientes pasos para migrar. Yo me regresé porque sí se me hizo muy lejos. O sea, una variable que sí, como latinoamericanos, les recomiendo que sí pongan en la balanza. No es tanto el clima, en realidad a mí el clima de Canadá, bueno, aquí en British Columbia se me hace muy, muy, muy bueno, muy extraordinario, no es ese frío extremo, entonces es muy agradable. Pero en Australia es muy lejos, entonces uno pensaría que no es tan caro y que no es tan lejos, pero ya que recorres esas distancias, son 2 días de vuelo, o sea, siempre es escala a otro país, tienes que sacar otras visas, o entonces si no tienes la visa de ese país, entonces pues te toca comprar el vuelo solamente por Japón. Por ejemplo, para los mexicanos no te pide visa a Japón, pero si vas por Tailandia sí, entonces pues a lo mejor los vuelos por Tailandia son más baratos, pero pues, si no tienes la visa, entonces todo eso lo hace más complicado y uno no piensa que de repente puedes tener un evento familiar o simplemente una nostalgia de Navidad que quieras agarrar un vuelo e irte a tu país. Pues cuando viví en Australia fue imposible regresar a mi país y sí notas mucho esa diferencia, al final sí pesa. Y Canadá pues finalmente está mucho mejor comunicado, no tienes que cruzar ahí medio Océano Pacífico, más cerca de Latinoamérica, muchas más opciones vía Estados Unidos, incluso hay muchos vuelos directos Canadá a Latinoamérica, y esto lo hace, para mí eso hace una diferencia de peso. Oye, Rodrigo, ¿y cómo es el tema de volverse residente después de estudiar? Porque yo he visto que varias personas de Australia antes tienen la vista puesta en Canadá, porque tal vez no se les abren las puertas de aplicar a una residencia permanente. ¿Cómo funciona eso? Lo que pasa es que en Australia siento que hay más, sí hay más, finalmente estás compitiendo con estudiantes de todo el mundo para la residencia, y hay una mayor competencia con todos los asiáticos que se están yendo a Australia, y además también hay muchos de Japón, Corea, o sea, no solamente China, es Corea, Japón, Indonesia, Tailandia y además China. Entonces, cosa que en Canadá, por ejemplo, no me ha tocado ver tanto, no hay esa cantidad de, aquí es más China o India y Latinoamérica, ¿no? Y punto, ¿no? Pero no ves esa cantidad de coreanos, ¿no? De gente de otros países. Por el otro lado, también es más largo el tiempo, es decir, por ejemplo, Canadá tiene un programa muy bueno que es el Post-Graduation Permit, y si estudias una maestría o incluso un diplomado aquí en Canadá, con que tomes un diplomado que tenga Post-Graduation Permit, en automático amplías tu estancia por el mismo tiempo que duró tu estudio. Entonces, si veniste a estudiar 2 años de maestría, automático renuevas. Australia no es tan fácil y lo ponen más dependiendo de las carreras. Hay algunas carreras que tienen prioridad, por ejemplo, todas las de ingeniería electrónica, muchas de medicina también, pero el resto de carreras no es así como tan automático. No hay tanto trabajo tan fácil en otras áreas, ¿no? Turismo sí, construcción sí, pero hay otras áreas que estudian mucho los propios, por ejemplo, ahí llega mucha gente de Europa. Entonces hay muchos europeos muy bien preparados que pueden acceder a puestos muy buenos, y entonces pues hay áreas donde compites con personas de todo el mundo, ¿no? Y por el clima, un europeo que está huyendo del frío no se va a venir a Canadá, se va a Australia, y tienen un convenio con Suecia donde los dos gobiernos, entre Suecia y Australia, si tú eres australiano, pues tu servicio médico, tu cobertura médica te cubre en Suecia y viceversa. Entonces hay muchos suecos, muchos escandinavos, muchos alemanes que se van a buscar 1, 2, 3 años de trabajo en Australia, y entonces eso hace que sea un poco más difícil. A mí me costó más trabajo en general encontrar DEPA en Sydney y encontrar trabajo. Al final sí encontré en mi área, bien pagado, un buen despacho. Yo estaba muy contento con ese despacho, pero al final la distancia terminó por
por hacerme regresar. Y había veces que cuando tienes que comprar un vuelo porque salió algo inesperado y hay muy poco tiempo para volar, o sea que te quiere decir casi los próximos días, los precios son verdaderamente muy caros, o sea, más de $3,000, $4,000. Entonces, sí, no, claro. Lo hace muy difícil. Bueno, y aquí ya en Australia, haciendo la comparación de Canadá con Australia, en ese sentido, para las personas que quieren migrar, entonces Canadá es la alternativa en este momento porque, pues bueno, aquí también hay el sistema de puntos. Por lo menos independiente acá de la profesión, lo que veo es que igual tienen varias alternativas por los programas provinciales. Allá también funciona como puntos, le da alternativa así para todas las profesiones, o solo son como así dices de pronto de medicina o de ingeniería o eso. Más bien hay más sorteos para ingenieros. Entonces, ok, sorteos. Entonces hay como más volumen de personas con esa profesión en particular. Y medicina en general. Y también es un puntaje que se llama Skills, y va sumando puntos, pero aquí en Canadá hay como el programa provincial hace que sume 600 puntos y ya con eso te vas al tope de la lista y casi a los 15 días ya puedes aspirar a tener una invitación. Eso no es tan así. Esos puntajes acá provinciales son impresionantes, ¿no? El otro día estábamos escuchando eso con Shirley, que no me acuerdo quién fue que tuvo la nominación provincial y al final sumó como 800 y pico de puntos para el Express Entry, o sea, con eso estaba completamente sobrado. Y nos reímos porque nosotros cuando estábamos aplicando éramos contando punticos, es más, hasta nos restaron una vez puntos por el cumpleaños, por cumplir años, nos restaron, entonces estábamos así casi con las uñas contándolos. Así están en Australia, entonces como más estresante porque los jóvenes están ahí sumando puntitos y la edad y que si bajas y que si ya, y entonces también entre más jóvenes mejor, y entonces pues, cada año que cumples edad te vas restando puntos, te va poniendo más estrés. Y se va venciendo tus exámenes de inglés. Una ventaja que tienen allá es que no solamente son dos, o sea, aquí en Canadá lo malo es que nada más te aceptan el examen de IELTS y el CELPIC, y allá en Australia hay más opciones, hay como 5, entonces, incluso creo que el TOEFL, entonces yo me acuerdo que hice el IELTS en Australia, pero había para escoger más, y entonces aquí es más caro porque nada más hay 2 opciones y las 2 son igual de caras. Y allá me acuerdo que había más opciones. Y la otra diferencia también que vi es que aquí, además de que es un poco más fácil por la nominación provincial, creo que una ventaja es que a los ¿cuántos años de residir aquí? Te puedes aspirar a la residencia permanente, de ser residente permanente a los 3 años, ¿no? Ya puedes aspirar a la... Sí. A la ciudadanía. Y en Australia son 4. O sea, en Australia son un poco más año de tiempo. Más tiempo. Entonces también eso es otro factor que con el, pues le va sumando, ¿no? Sí. Tiempo y dinero. Bueno, pero ¿y te vas entonces a ser residente permanente acá en Canadá? Pues por lo pronto, ahorita estoy estudiando, termino el próximo año, entonces primero terminar y graduarte, eso es suficiente reto. Ya. Y ya que logre graduarme y terminar, ya veremos el siguiente paso, pero sí, o sea, sí es una ventaja venirte a estudiar en los 2 países porque te abren las puertas, pero mi recomendación a la audiencia es que sí se lo tomen en serio, porque hay veces que uno cree que viene de vacaciones o que va a ser muy fácil y en realidad no, o sea, las universidades sí son exigentes, sí son competitivas, y entonces vienes a enfocarte y a seguir estudiando, ¿no? Entonces ahorita ya es suficiente estrés con terminar el doctorado como para meterle más estrés a la ecuación. No, pero pues, ¿y se te hizo fácil o difícil la universidad aquí en Canadá? Bueno, lo que pasa es que depende también el programa, el nivel educativo, pero pues finalmente pienso yo que es así como están viniendo la gran mayoría, ¿no? Como estudiantes, pues porque finalmente, es más, los programas, lo que yo veo de migración hacia Canadá, todo lo hacen ver o que le den puntos por estudio o le den puntos por una oferta laboral.
eso va enfocado a que es claro y abiertamente el Canadá le está diciendo, mire, le voy a dar puntos si usted está estudiando o tiene una oferta laboral. ¿Eso qué quiere decir? O pues o viene o estudia o viene y trabaja, una de las dos. Y entonces, pues es claro ahí que ese es el camino. Y venir y trabajar, pues, ¿cómo vas a tener? Pues, es complejo, no es fácil desde afuera si no tienes un perfil que tengas las habilidades, destrezas que ellos que requiere para un trabajo acá, pues obviamente es difícil desde afuera, ¿no? Y más como nuestros perfiles desde Latinoamérica, el nivel de inglés, pues obviamente no es tal vez el más alto. Y pues entonces el camino son los estudios, ¿no? Pero obviamente viene uno enfocado en que el sueño es la residencia, más que de pronto el estudio, ¿no? Yo te admiro, por ejemplo, a ti, que te encanta la academia para ya llegar a un doctorado, porque yo la verdad, o sea, a mí me gusta estudiar y la academia me parece un camino bastante interesante, pues para como carrera, pero no sé, para mí no es. O sea, yo vine y estudié realmente, no quería estudiar realmente, ¿sabes? Yo pensaba era trabajar, pero finalmente con Shirley decidimos, no, ella le quedaba más fácil engancharse en el trabajo, entonces dije, bueno, yo soy el que estudio para que ella pueda trabajar, entonces... La pareja, ahí la combinación sí, de sí, uno, sí, un estudio y sí. otro trabajo. Eso es un camino, una alternativa que también da Canadá precisamente de dar. Pienso yo que va enfocado en todo eso, el tema familiar y querer venir a que la gente venga, pague impuestos, apoya la economía, crezca la población y pues obviamente venir en pareja es una gran alternativa. O pues si ya tienen hijos, pues es tener también ver cómo los hijos se conectan al sistema educativo, sí, pero se apoyan entre los dos. Pero es que este es un país, hermano, es el segundo país más grande del mundo y apenas tiene 36 millones de habitantes. Sí. Entonces, pues como tú lo dices, ¿no? Que vas a Australia y ves esas universidades súper tecnológicas y llegas acá y pues todavía no tiene tal vez ese avance y pues de cierta manera yo no lo veo tan malo, ¿ves? Porque de todas maneras Canadá para mí sigue siendo como un pueblo, como algo más tranquilo, más campestre, un poco más amable, que no sea como esas grandes urbes o esos países de tanto movimiento más pausado y sientes, bueno, si tú vas, no sé si has visitado Toronto, por ejemplo. Sí. ¿Ves la diferencia entre Toronto y Vancouver? Wow, se siente uno en Vancouver, ve las montañas, se siente como un ambiente un poco más pausado, mientras que en Toronto, pues al ser la ciudad ya cosmopolita y la capital económica, pues se ve el movimiento, el agite, todas las carreras, el tráfico, wow, es impresionante. Entonces... Sí. No, Victoria están como en vacaciones, ¿no? Oh, aquí sí, es un ambiente isleño y más pausado, tranquilo. Victoria se me figura que va a ser como en Australia sería Brisbane o incluso Cairns, yo creo, más como Cairns. No, y sabes que con Shirley, antes de nosotros conocernos, es más, nos conocimos pensando en el sueño de irnos a vivir a Australia. Cuando nos conocimos fue practicando en un curso, en un conversatorio de inglés y en ese curso, en ese conversatorio de inglés, nuestra idea en ese momento, te estaba hablando más o menos 2009, sí, esa época aproximadamente, y en ese entonces Australia estaba sonando bastante porque sí era un poco más simple para profesionales aplicar a la residencia desde afuera y llegabas de una vez con una residencia permanente. Entonces mucha gente se estaba yendo. Yo conozco algunos amigos ingenieros allá y bueno, pues se fueron antes del 2010, pues aprovecharon y nosotros estábamos en ese camino. Bueno, ya después por circunstancias de la vida todo cambió y terminamos fue en Canadá. Y además, déjame decirte algo, no es lo mismo la cantidad de chinos que están yendo ahorita a Australia en 2020 que los que se iban en 2010, que los que se iban en el 2005. Oh, o sea, no, seguro. Ha sido
impresionante. Y lo que va a ser de aquí a 10, 20 años va a ser cada vez más dramático, porque cada vez hay, con ese crecimiento económico en China, cada vez hay más poder adquisitivo entre la población y más lo quieren ir a gastar y se dan cuenta pues que en esos países diferentes van y tienen un estilo de vida más tranquilo, más relajado, van y estudian, aprenden otro idioma, mandan a sus hijos, acá uno ve esos estudiantes chinos y andan en los supercarros, andan comprando de todo. En mi generación había los dos, había, la mitad eran muy ricos y sí, había uno que volaba cada mes, se volaba a Shanghái, Wow. pero la otra mitad eran clase media baja, incluso muy baja, y con un convenio con el gobierno de China que los becaba. Y su universidad en Australia se los pagaba el gobierno de China con la condición que regresaran a China, y además pues eran gente que había pasado todos los exámenes nivel top, con un IQ. Es brillante, es obvio, claro. Obvio. Entonces, pues contra ellos eras con los que tenías que luchar y sobrevivir en tu maestría y pasar las asignaturas y hacer equipo con ellos, porque pues finalmente muchas cosas lo haces con tus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, no uno creo que va a ir a estudiar con australianos, y no, uno va y estudia con chinos. Sí. Y aquí, pues, chinos, hindús y un poquito de canadienses. Obvio, de todo, sí. Bueno, pero particularmente en el tema de venir a estudiar inglés, cuando vienes y haces tu sobre todo en los niveles de inglés, aquí sí lo que más ves son chinos. Eso sí, para que las personas que vienen y necesitan nivelar su inglés, vienen por ejemplo por el Pathway, son chinos. La gran mayoría, el 80% son chinos. Vienen, y chinos con mucho poder adquisitivo. Y ahorita que mencionas ese tema, fíjate que algo que les quiero recomendar a los latinoamericanos es que no vean solamente como venir a estudiar a una licenciatura o una maestría necesariamente. Aquí hay hasta college, que puedes tomar lo que en Latinoamérica le llaman carreras técnicas, muy buenas, y que al final de cuentas el sueldo cuando eres profesionista es muy similar, o la diferencia es muy pequeña entre un college de preparación técnica a una universidad realmente, y el costo a lo mejor de la colegiatura puede ser incluso hasta más barato el del college. Y el otro lado es que también los diplomados, o sea, hay diplomados como tal que te dan el Post-Graduation Permit en Canadá, y que también son más económicos que un posgrado, una maestría, un doctorado. Wow. En mi caso, igual, esas son cosas esas son cosas que uno no ve en Latinoamérica. En Colombia, que precisamente hace un par de semanas entrevistaba a Michael del BCIT y dijo eso, que es más, hay casos de canadienses como tal, que ya tienen su bachelor y van y estudian un diploma o hacen un certificate para que serían como tecnólogos en nuestros países o técnicos, para ganar esa experiencia más directa y poder mejorar en su perfil profesional. En Colombia no ves eso, en Colombia no ves nunca un profesional, un ingeniero, un médico que vaya a ser un tecnólogo, o sea, no sé, es como si fuera a echar para atrás en tu perfil profesional, pero pues aquí es curioso eso, es diferente el sistema educativo. La diferencia es que allá los sueldos hay un mayor polaridad, ¿no? En Latinoamérica. Y aquí los sueldos están como más al centro. Entonces, no importa que hayas estudiado en college o que hayas tenido una licenciatura en UBC, de todos modos tu sueldo de salida, digamos, tu primer sueldo ya recién egresado, va a ser muy cercano. Ya más bien el sueldo va a depender de cómo te vas a desarrollar en la empresa y tu capacidad y tu liderazgo, cómo te hace llegar a otros niveles. Pero de entrada, los sueldos son más cercanos. Entonces, para el público latinoamericano que está explorando qué estudiar, es una buena idea explorar más allá de eso, ¿no? O sea, sí abrirse a los college, o sí abrirse a un diplomado, o sí abrirse a un doctorado incluso, ¿no? O sea, en mi caso, los doctorados no es tan caro como uno pensaría, y aparte hay muchos fondos de investigación, y el instituto donde yo estoy
hasta los mismos institutos tienen dinero de los gobiernos o de proyectos financiados y buscan investigadores en ciertas áreas muy específicas. Yo tuve la súper suerte que le atiné al tema, al instituto, algo súper específico, y por eso pude tener un lugar. Y ahí donde yo estoy también hay otro mexicano que estudió su carrera, su maestría, su carrera la hizo en México, su carrera la hizo de maestría en Saskatchewan, y ahora ya está como profesor full time acá en Vancouver. Entonces, bueno, pues también abrir a eso. No sé si me permitas invitarlos también a mi canal. Sí, no sé si claro, dale, cuéntanos. Ante el reto que fue para mí llegar a otro país y estudiar, volver a empezar a estudiar, porque realmente ya había dejado de la maestría, el doctorado pasó una buena cantidad de años, y volver a reengancharte, ¿no? A un sistema educativo distinto, con unas situaciones que te piden aquí que son muy diferentes a lo mejor como estamos acostumbrados en Latinoamérica, los trabajos, las tareas, cómo incluso los profesores se relacionan con los alumnos, lo que te piden, lo que te exigen. Hice un canal que se llama Coaching Universitario, invitar a tu audiencia, donde estoy apoyando, o la idea es apoyar y buscar a todos los que regresamos a estudiar y que nos hayamos desconectado de las universidades o de las maestrías o del hábito otra vez de volver a estudiar, pues reconectarnos, y con las nuevas tecnologías, aplicaciones que ahora hay, que pues yo cuando estudié la maestría no hay lo que ahorita hay, y pues ha sido mucho más sencillo. Entonces comparto ahí mis tips de cómo reconectarte a la vida universitaria otra vez, sobre todo cuando ya vienes de la vida laboral, y cómo ser eficiente en estos pues, posgrados que pues sí son distintos a cómo se lleva la educación en Latinoamérica, ¿no? Aquí hay mucho más trabajo individual muy fuerte, mucha investigación, con una redacción impecable, como si fueras canadiense o como si fueras australiano. Un profesor no va a decir, ay, porque este viene de Latinoamérica y este viene de China y este viene de Canadá, voy a calificar distinto los papers. No, es como todos entramos como si fuéramos canadienses, como si fuéramos el mismo nivel, y eso pues ha sido un desafío. Obviamente en un doctorado más, ¿no? O sea, pues, obviamente tiene que ser un inglés impecable, un inglés científico, y pues estudian con otros tiempos a otros ritmos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica a llevar los estudios en un ritmo más por parciales, y acá es todo con tiempos más largos y hasta el final toda la carne al asador, ¿no? Entonces tú tienes que administrar más, tienes que ser más autogestivo, tienes que ser más... yo creo que aquí están más abiertos a tu propia iniciativa, ¿no? Así que el estudiante venga a buscarlo y a sacar el provecho, y le puede sacar mucho provecho. Vale, perfecto, muchísimas gracias entonces, Rodrigo. Entonces igual acá abajo de este video pongo el link hacia tu canal para que vean todo el material que tienes ahí para apoyar a la comunidad latina en todo este tema de la academia y estudio también acá en Canadá. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias, y pues bienvenidos, y anímense a venirse a estudiar a Canadá.